Dementes Conectadas. 3 personalidades distintas desmitifican la salud mental. Carla Vilet, Rodrigo Herbert y Basti Santoyo se quedan contigo hoy en Dementes Conectadas. Hola, hola, sean ustedes bienvenidos a un capítulo más de su podcast preferido, Dementes Conectadas. El día de hoy contamos con un invitado estrella, ahorita les vamos a platicar un poquito. Sean bienvenidos, Rodrigo. Hola, ¿qué tal? Un placer estar con ustedes como siempre y más hablando de temas bien importantes. Hola, Basti. Hola, buenos días a la hora que nos estén escuchando y viendo. Estamos muy contentos de poder tener a este invitado que igual le traíamos muchas ganas. Y no sé si se dan cuenta, pero nuestro invitado es el segundo psicólogo que nos acompaña en toda la historia del podcast y eso está padrísimo porque hay profesionales de la salud mental que están haciendo cosas bien importantes en México. Y aprovechando que es también un especialista en salud mental, vamos a cambiar un poquito la dinámica de estos episodios y vamos a también que nos dé su opinión acerca de la pregunta que traemos el día de hoy, que es una pregunta que está perra. Ok. Bueno, tenemos hoy de invitado a Marco Arturo Zapato Ojeda. Él es maestro en clínica psicoanalítica y doctor en desarrollo humano, con especialidad en tanatología y psicoterapia afirmativa LGBTIQ+, 15 años de práctica clínica con trabajo en docencia a nivel medio superior y superior, y es activista y voluntario en asociaciones civiles de atención a personas con discapacidad, y desde el 2022 forma parte del colectivo G+, que trabaja con personas que viven con VIH. Bienvenido, Marco. Bienvenido. Muchas bravo. gracias por la invitación. Bienvenido. Me da mucho gusto estar aquí, poder acompañarles. Nos da mucho gusto tenerte con nosotros y bueno, pues vamos a aprovechar también tus conocimientos en relación a la salud mental para la siguiente pregunta, que es de esta sección llamada Conectados Contigo. La pregunta del día de hoy es: he visto que hay personas que se identifican como Therians. ¿Eso es algo psicológico, espiritual o solo una forma de expresión? ¿Quién empieza? Fíjate que yo empezaría diciendo que estamos en una sociedad que trae mucho odio, que trae mucho juicio y que es bien fácil para la gente, que sobre todo la que no se dedica a la salud mental, como ponerle una etiqueta de esos también locos, esos también mal, esos están psicóticos y así como el psicoanálisis siempre nos ha dicho, bueno, hay que entender la subjetividad. No es lo mismo tener una identidad que está apegada a la realidad a que de plano ya estés fuera de ella. Me refiero a que los Therians no necesariamente es un fenómeno que sea patológico, no necesariamente. ¿Los puede haber? Definitivamente que sí, pero para poder entender tendremos que ver el caso por caso, porque si lo hacemos de todos los Therians están locos, todos los Therians es un fenómeno patológico, aguas, eso es una generalización y como tal es un error pues hacerlo así, ¿no? Yo creo que es un fenómeno social, cultural y que siempre los ha existido, no los Therians, o sea, siempre ha existido subculturas, tribus urbanas que en su momento no eran entendidas. En algún momento el ser hippie pues también era aberrante para las generaciones que llegan a no entender algo y entonces todo querer como aislarlo o catalogarlo como negativo. La verdad es que también hoy estamos expuestos a la viralización de este tipo de fenómenos. Yo insisto que es un fenómeno social y que, como bien lo dice Carla, no todo es patológico en esto, porque tendríamos que tener el elemento muy importante de que si no estás apegado a realidad, o sea, si te enfermas y vas al veterinario, pues ahí obviamente ya es un elemento que te está excluyendo de la realidad, pero mientras sea una cuestión de identificación y de pertenencia, todo adolescente lo necesita, todos lo hemos hecho, no de esta manera precisamente, pero creo que no hay patología al respecto en tanto no se pierda realidad. Yo también estoy de acuerdo. A mí me llamaba mucho la atención este fenómeno en particular. Justamente ayer me preguntaba una persona sobre esto y me decía, es que ellos quieren vivir como animales todo el tiempo, no quieren ser animales, entonces que los encierren en jaulas, que les azoten casi, ¿no? Y la cuestión no es esa, como bien lo comentan, no necesariamente va por ahí. Igual, decías, Carla, como caso por caso, habría que ver, y no dudo que haya personas que sí desarrollen algún tipo de patología partiendo de esto, pero no es todos, ni siquiera me atrevería a decir que la mayoría. Y es importante recalcar que no se trata de que quieran vivir todo el tiempo como animales, son formas de expresión momentáneas
que durante el día pues hay personas que van a hacer su trabajo, sus labores cotidianas, y en ciertos momentos se dan la oportunidad de hacer esto, incluso como si fuera una especie de juego o actividad recreativa en grupo y en comunidad. Entonces son formas diferentes de hacer comunidad que creo que de pronto nos asustan. Lo que también me preocupa, como decías, Carla, es que los comentarios, ¿no? Este tipo de reacciones tan fuertes hacia cualquier tipo de diferencia. Y como decía Basti también, de repente antes teníamos otro tipo de subculturas y en algún momento eran emos y todo el mundo era emo. Y también me decían el otro día, es que hay unos, no todos son adolescentes, hay unos de 40, 50. ¿De verdad nunca viste un emo de 40 años? O incluso a la fecha, alguien que traiga alguna, no sé, que de un punk o alguna otra subcultura que puedes tener 40, 50, 60 y poder seguirte identificando, y no necesariamente está implícito que ya sea una patología, como sí, creo que como en todas, y ahorita nos dirá el psiquiatra, supongo que también dependerá del grado de afectación o no que haya en la vida cotidiana y en las actividades del día a día. Totalmente de acuerdo, y que algo nos parezca extraño no significa que es un trastorno mental. La psiquiatría y la psicología no están para validar todo, pero tampoco para poner etiquetas. Aquí la verdadera pregunta no es tanto si esto es un trastorno mental, ¿está la persona sufriendo? ¿Está la persona fuera de la realidad? Y entonces ya podemos definir si en realidad es un trastorno mental o no. En lugar de escandalizarnos, yo creo que es una posibilidad o una apertura para abrir las conversaciones y ver en realidad qué tan tolerantes o qué tan poco tolerantes somos. Oye, y yo lo que siempre luego yo digo, no es chiste, no se metan en la chingada vida de los demás, que alguien se identifique como lo que quiera, no te hace daño, hace más daño tu pinche odio que dejas en redes sociales. No lo estoy diciendo con odio, lo estoy diciendo con amor y como forma de poner límites. O sea, de verdad, dejen de meterse en la vida de los demás para que podamos vivir muchísimo más tranquilos. Claro, y además, o sea, como ¿quién eres tú para tener la autoridad moral de decir lo que está bien y lo que está mal? O sea, no hay que ponernos en ese pedestal, en ese lugar en donde yo tengo la verdad y yo te puedo decir lo que debe de ser. Esos son los devostengos que solo enferman, que solo estigmatizan, que solo relegan y también aíslan a la gente, ¿no? Entonces, ojo. Y pues bueno, antes de empezar, de irnos al tema de hoy, es importante definir una cosa. Y es complejo tener que decirlo todavía en el 2026, pero es importante hablar con claridad acerca de la patología que vamos a platicar el día de hoy. Para empezar, bueno, no, VIH y SIDA no son lo mismo. Y confundirlo sigue alimentando el miedo. El VIH es un virus. Ataca específicamente los linfocitos CD4, que son las células que coordinan nuestra actividad o nuestra respuesta inmunológica. Puede estar presente durante años, sin síntomas evidentes y especialmente si la persona recibe tratamiento antirretroviral. El SIDA no es el virus, es la fase clínica avanzada de la infección por VIH y se diagnostica cuando el sistema inmunológico está gravemente deteriorado. Estamos hablando más o menos de un conteo de CD4 menor a 200 células por milímetro cúbico, o cuando aparecen infecciones oportunistas o cánceres, diferentes tipos de cánceres asociados. Hoy, con tratamiento adecuado, una persona con VIH puede tener una expectativa de vida prácticamente normal y nunca desarrollar SIDA. La diferencia no es semántica, es biológica, es clínica y profundamente humana. Vámonos al episodio de hoy. VIH y salud mental. Mentes fuertes, vidas positivas. Hubo un tiempo en el que el miedo no tenía nombre. A inicios de los años 80, jóvenes comenzaron a enfermar de cosas que no correspondían a su edad. La medicina tardó en entenderlo. La sociedad fue más rápida, pero para señalar. Antes de llamarse VIH, ya cargaba estigma. Durante años, el diagnóstico sonaba a despedida. Se acumularon pérdidas, silencios, culpas. Pero también surgieron la ciencia, el activismo, la resistencia. Con el tiempo, el tratamiento transformó la historia. El VIH pasó de sentencia a condición crónica. Y entendimos algo poderoso. Indetectable es igual a intransmisible. Pero si el virus atacaba algo inmunológico, el estigma atacaba algo más profundo. La pregunta es, ¿qué pasa con la salud mental cuando una epidemia nace envuelta en miedo, vergüenza y juicio?
Bueno, ya lo dijo Rodrigo, desde el punto de vista médico, siempre es importante recordar que este es un podcast de divulgación científica y hacer esta diferencia era primordial. Pero bueno, hoy vamos a hablar de un tema que todavía incomoda, genera miedo, pero que justo por esas dos razones necesita tener una conversación abierta. Vamos a hablar del VIH y aunque han pasado más de 4 décadas desde que apareció en el mundo y nos alarmó, tenemos que entender que es un virus que sigue existiendo y que sigue cargando con estigma, sobre todo por desinformación y por los silencios peligrosos. El no hablar de esto obviamente nos pone en un terreno de peligro. Hablar de VIH no es hablar únicamente de transmisión o de estadísticas o de la parte médica, es hablar justamente de salud mental, donde involucramos lo que es la culpa, la vergüenza, el miedo al rechazo, a las relaciones que podemos tener, al autocuidado y a la responsabilidad compartida como sociedad. Por eso es que invitamos a Marco para hablar de todo este tema, porque él tiene la experiencia, creo que desde la vivencia personal y desde lo profesional, y de verdad yo creo que eso nos da un punto de vista de 360 grados que no lo hubiéramos tenido de otra persona. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Con lo que quisiéramos empezar a hablar de esto es cómo es la salud mental en una persona que pues se encuentra con que acaba de recibir un diagnóstico. Porque la cosa curiosa de esto es que antes de ponerte a pensar en el diagnóstico desde el punto de vista médico, lo primero que piensa una persona que acaba de ser diagnosticado es ¿qué me va a pasar socialmente? ¿Dónde voy a quedar y qué lugar voy a ocupar y cómo voy a ser de alguna manera rechazado? No sé si nos quieras contar tu experiencia personal. Sí, gracias. Antes que esto, yo quisiera agradecer nuevamente el espacio, porque efectivamente estos temas creo que se tienen que hablar así directamente. El VIH, el SIDA son palabras que nos siguen generando hasta el día de hoy mucho miedo como sociedad. Hay todavía mucho estigma. Yo en el grupo en el que estoy de repente me sorprendo todavía que me dicen es que es 2026, ya las cosas cambiaron, ya es diferente. Actualmente, por ejemplo, yo vivo en Guadalajara, no, pues ya es una ciudad grande, ¿no? Y sin embargo seguimos encontrando estos estigmas y seguimos encontrando este rechazo hacia el tema. Entonces, pues bueno, ya en un momento les contaré un poco más de cómo es que decidí hablarlo así, públicamente, pero de inicio, volviendo a ese primer momento, ¿no? del diagnóstico, yo me acuerdo que cuando pensaba en VIH, pues creía que a mí no me iba a pasar. Me gustaría que pudiéramos hacer el ejercicio de recordar cuando en la escuela, a lo mejor en la prepa o en la secundaria, nos llegaron a hablar, a los que tuvimos medio la suerte de que nos hablaran a medias también del VIH, y qué pensábamos en aquel momento, ¿no? O sea, cuando escuchábamos esa palabra o nos decían, pues es que es un riesgo, y no, además nos mostraban imágenes súper perturbadoras, ¿no? De la gente muriéndose, cayéndose casi que a pedazos. Entonces yo pensaba eso también, a mí no me va a pasar, ¿no? Yo voy a tener cuidado, nunca me va a ocurrir una situación así, y a mí mi diagnóstico me lo dan en 2017. En ese momento, pues yo no me había dado cuenta, no tenía ni idea de lo que ocurría. Como bien comentaron también, el VIH es un virus que puede vivir durante bastante tiempo dentro del cuerpo, y si bien tiene al inicio una fase aguda que en algunas personas genera algunos síntomas, como dolores musculares, mareo, tos, pérdida de peso, entre otros, en otras personas no genera ninguno. Entonces se queda ahí como si estuviera enlatado, como si estuviera guardado. Y eso fue lo que a mí me pasó en ese 2017. Yo estaba en ese momento viviendo con una pareja y también estaba cuidando de mi mamá. Ella tenía un diagnóstico reciente de Alzheimer. Entonces, entre mi hermana y yo nos dividíamos como para poderla cuidar en diferentes momentos. Y me acuerdo que me empezaba a sentir muy mal del estómago de manera frecuente. Entonces iba al médico y me decía, no, pues es colitis. Y me daban medicamentos, ¿no? Y mientras tomaba el medicamento se me quitaba y luego otra vez regresaba. Ya desde antes venía cargando un poco toda esa situación que se iba agudizando cada vez más. Yo notaba también que estaba perdiendo peso, aunque nunca lo asocié a algún tema de VIH ni nada. Era talla 32, luego talla 31, 30, 28, y ya cuando era talla 28 decía yo, pues ya estoy muy delgado, ¿no? Seguramente algo está pasando.
Entonces A mí yo nunca me ha pasado eso. Ni a mí. No, bueno, si es por una situación de enfermedad, está mejor. Así, Sí. cualquier tipo de enfermedad, ¿no? Entonces, pues yo estaba en eso y ya de repente me acuerdo muy bien que un día estaba comiendo y le estaba dando de comer a mi mamá, y empecé a devolver la comida, no toleraba nada. Entonces no podía comer absolutamente nada ni tomar agua, tomaba agua y la regresaba, ¿no? Entonces ahí fui otra vez al médico. El médico ya me había dicho, y me acuerdo muy bien también una consulta antes, era un médico particular de una clínica en Soledad de Graciano Sánchez. De hecho se llama Clínica Soledad. Aparte el nombre, soledad, muerte y desesperación. Sí. Pero bueno, era ahí y él me había dicho antes, oye, ¿no te has hecho alguna prueba de VIH? Y yo le dije que no, o sea, le dije, pues no creo que la necesite. Yo llevaba para ese momento 5 años con mi pareja, y no, pues no pensé que, o sea, éramos una pareja cerrada, no pensé que hubiera alguna situación así, entonces le dije que no. Y ya cuando pasó todo esto, que les digo que ya no podía comer, regreso con él, me revisa la garganta y me dice, es que tienes toda la garganta y la boca llena de candidiasis. Que es también como... Es una infección, sí, oportunista. Ajá, una infección que como unas esporas, unas como bolitas blancas, ¿no? honguitos, Como sí. honguitos blancos que salen en la garganta, y entonces eso era lo que me hacía devolver la comida. Y de ahí pues empezó todo el calvario, ¿no? Peregrinar, porque una vez que ya dices, bueno, me voy a hacer la prueba, ya ya de entrada estás pensando, pues, ¿qué va a salir? ¿No? Yo en ese momento estaba seguro de que me iba a salir negativa. Y esto tiene que ser otra cosa, ¿no? No puede ser por el tema de VIH. Entonces, cuando me dan los resultados de que es positiva, todavía viene un momento más de espera, porque es como ahora hay que verificarlos, ¿no? Y hay que hacer el conteo de lo que nos comentaba Rodrigo hace rato de la cantidad de virus en la sangre y todo esto. Entonces era esperar todos esos resultados que confirmaran que realmente se pudiera pues ya iniciar un tratamiento como tal. Y yo no tenía seguro social, no tenía nada, pues como somos trabajadores independientes, la verdad es que nunca me había puesto a pensar en eso, y eso se los recomiendo que lo piensen porque sí es importante. Y en ese momento, bueno, ahí todavía yo podía caminar y me veía más o menos bien. Entonces me acuerdo que fui a preguntar al IMSS por un seguro como facultativo, como el parecido al que les dan a los estudiantes en las universidades, que ahora le llaman también seguro para la familia, que es el que puedes contratar por tu cuenta, pero el requisito es que estés sano. Entonces, pues llegué yo así como tratando de poner mi mejor cara. Un seguro para la salud necesitas estar sano. Necesitas estar sano para poderlo contratar, porque si ya tienes una enfermedad, y sobre todo una enfermedad crónica, pues ya no te aceptan, ¿no? Entonces, o al menos en ese momento, no sé si algo haya cambiado. Y digo, en los seguros de hasta gastos ahora. médicos es igual, ¿no? Bueno, O sea, sí, es más costoso entre más situaciones. Exacto, ¿no? Y hay veces que ni siquiera te quieren asegurar por alguna enfermedad que tengas. Incluida el VIH, también eso me encontraron así. La única ventaja de eso es que así me libro de los vendedores de seguros, porque llegan y, oye, te ofrezco un seguro y no sé qué. Yo, tú no me vas a mira, poder sí, vender, sí. vivo con VIH. Ay, no, ya, muchas gracias. Hasta luego. O vengo mañana. Y yo, sí, usted regrese mañana y ya. Hasta ahora no han regresado. Pero bueno, entonces voy al seguro y todavía alcanzo a contratarlo. Afortunadamente no me hicieron ningún estudio ni nada, o sea, solo era así como, pues sí, está sano, ya. Y ahí es como empiezo como el proceso de tratamiento, pero sí fue impactante. Digo, hablaremos después, supongo, de las repercusiones que tiene también en la pareja, en la familia. ¿Qué todo viviste esto, ¿no? en esos primeros momentos donde me imagino que abres un sobrecito, ves el papel y te das cuenta que encuentras un positivo? Porque ese es justamente el momento donde se quiebra la salud mental de una persona. Y nosotros hablamos mucho luego de la salud mental, ¿no? Pero ¿qué es la salud mental? Pues es este equilibrio que tú vas a tener entre las diferentes áreas de tu vida, como es lo individual, lo biológico y lo social. Ahí es donde se quiebra porque hay un miedo en las tres cosas. Hay miedos y duelos, porque tienes que entender que esa persona sana murió. Ya no vas a ser esa persona sana, y al mismo tiempo todo está sucediendo. Tienes que entender cómo va a ser ahora la vida de ti con VIH, ¿no?
que pasa mucho en todas las enfermedades crónicas, pero esta parte carga un estigma y un miedo mucho mayor que cualquiera. Implica mucho más. Y muchísimo más cuando las personas ya traen un antecedente o ya están cursando, por ejemplo, con depresión y ansiedad y recibes un diagnóstico de este tipo, es terrible. Que incluso hay estudios que dicen que tienes el doble de probabilidad de desarrollar depresión cuando tienes VIH. ¿Cómo fueron para ti esos primeros momentos? Pues yo nunca voy a olvidar esa noche antes de lo que comentaste de como de abrir el sobre. Me puse a buscar en internet, cosa que tampoco recomiendo, y entonces empecé a ver así como cuáles eran los síntomas pues de ahí me aparecían los síntomas del SIDA, de la etapa de SIDA. Y pues yo veía que tenía todos, lo único que no tenía era fiebre, pero todos los demás sí los tenía. Entonces desde ahí me empezó a caer el 20 y esa noche no la voy a olvidar porque no pude dormir. Solamente estuve caminando así literalmente alrededor del comedor de la casa toda la noche, viendo el teléfono, pensando, buscando y buscando y buscando. Entonces, ya cuando me lo confirman y además me dicen, o sea, tú estás en etapa de SIDA, porque ya es mucha la cantidad de virus que hay en tu sangre, pues peor, ¿no? O sea, yo traía toda la información de la escuela de, pues si estás en etapa de SIDA ya te vas a morir. Sí. ¿No? Ya no hay regreso, ¿no? Y eso es importante también hacerlo saber, que sí hay regreso. Entonces, el estar en etapa de SIDA no es sentencia de muerte tampoco, al menos ya no en la actualidad. Y sí fue toda esa serie de pensamientos que llegaron. Ya después me empiezan a dar como el seguimiento y empiezo a tomar un medicamento, un antirretroviral, para manejar la situación del virus. Pero pues sí ya había varias afectaciones, entonces empiezo a tener también convulsiones debido a esto. Y después, como consecuencia de una de esas convulsiones, dejo de caminar. Pierdo la movilidad en las piernas, bueno, en el lado izquierdo de mi cuerpo, en el brazo y en la pierna. Entonces, pues eso de ahí vino estar 1 año en cama, más o menos. Uh-huh. Y pues parar la vida, como dijiste, cambia todo. Digo, yo sé que no a todo el mundo le pasa así y no quiero que esto suene así como que, ay, qué triste, ¿no? Qué gacho. Más bien es apuntar siempre para mí, hacia la vida. O sea, si está esta circunstancia, entonces, ¿qué puedo hacer con ella? Y si me puedo permitir o me permito deprimirme, sentirme mal, estar ansioso, lo que sea, pero bueno, al menos yo decía, yo no me puedo quedar aquí, ¿no? O sea, no puedo estar en una cama así como, bueno, pues ya no caminó y ya hay que se quede, ¿no? Y afortunadamente, bueno, el grado de resiliencia que puedes tú mostrar, Marco, sí, es bueno para lo que has estado viviendo. Sin embargo, pues no toda la gente es así, uh-huh. ¿no? Y definitivamente, si bien esto no es una sentencia de muerte por causa de la infección, pues puede ser una sentencia de muerte por cuestión de salud mental, ¿no? Sí, porque la gente no tiene el conocimiento. Preferimos no abordar estos temas, ser evitativos para no enfrentarnos a una realidad. También hay impacto cognitivo cuando hay un diagnóstico de VIH. Se ha comprobado que principalmente afecta el sistema nervioso y afecta específicamente en las áreas de memoria y atención. ¿En algún momento viviste algo así? Pues no sé si tal vez en aquel momento cuando estaba pasando todo esto, sí tengo cosas que no recuerdo muy claramente. Hay ciertas situaciones, de repente decía, bueno, sí fui con este doctor o no fui o qué había pasado, pero es específicamente como de ese periodo en el que estuve más mal. Ya conforme fue avanzando, pues eso fue mejorando. Ahorita ya no he notado nada de eso, pero sí es un proceso, ¿no? O sea, lo que comentabas de que no para todos es accesible, incluso económicamente, el poder contar con apoyos psicológico, psiquiátrico. Yo creo que sí son temas que siguen siendo relevantes también por eso, por la cuestión de salud pública y cómo nos falta mucho en ese camino. Y que es muy importante ponerlo sobre la mesa porque al menos desde el grupo en donde estoy, pues lo que buscamos es generar esa comunidad de acompañamiento y nos ha tocado de pronto ir a hablar a hospitales, a pelearnos con gente, de oye, es que necesita el tratamiento, esto es lo que, o sea, necesitas brindarle el apoyo y no, pues es que venga en 3 meses o venga en 6 meses, ¿no? Y pues se va haciendo cada vez más complicado para algunas personas.
Ahorita hablabas de justo de que cuando empiezas con tratamiento, pues tuviste algunos síntomas paralelos. También en cuestión de salud mental empiezan las personas que tienen VIH a notar cuando están en tratamiento insomnio, y también algunos síntomas, si ya tenían depresión y ansiedad, se ven elevados por los antirretrovirales, ¿sí? Tú hablabas ya de síntomas o de situaciones alternas a esto, pues bastante fuertes y complicadas, ¿no? También el estigma es algo que afecta a las personas que recién reciben un diagnóstico con VIH, porque al mismo momento que vas a tener que empezar con un tratamiento médico que va a modificar muchas cosas en lo orgánico y en lo físico, lo primero que hay, o sea, hay una tendencia de las personas con VIH a aislarse, ¿sí? Antes de que me aíslen, antes de que suceda eso, porque no sé cómo me voy a enfrentar, justo por toda la desinformación que existe, yo me aíslo. Y es ahí donde luego la red de apoyo, tener una red de apoyo se vuelve complicado, porque también algo que afecta directamente la salud mental de las personas con VIH es, ya recibí el diagnóstico, pero no es como cuando me da COVID o no es como cuando me da influenza, que, oigan, ¿saben qué? Tengo influenza, ahorita no los voy a ver, ajá, ¿sí? O sea, no es que sea un diagnóstico que te sea sencillo comunicarle al mundo. Esta es la otra parte que te queremos preguntar. O sea, cuando tú ya asumiste el diagnóstico, sí, como lo menciona Rodrigo, con una capacidad de resiliente enorme, sigue la otra parte. Dices que vivías en pareja. ¿Cómo es decírselo a la pareja? ¿Cómo es decírselo a la familia? En tu caso, que estabas con una situación también paralela de la salud de tu mamá. Sí, pues yo decidí, por ejemplo, en ese momento a mi mamá ya no comentarle nada por el mismo diagnóstico de ella, de Alzheimer, entonces sentía que la iba a angustiar más, ¿no? Yo crecí en una familia muy católica y pues de por sí ya el tema de la homosexualidad no es bien recibido a la fecha, es complejo, entonces yo, por ejemplo, tengo ansiedad desde los 8 años, ¿no? Por cuestiones de la escuela y de la familia. Yo decidí, como en algún momento, supongo que por supervivencia, separar mi mundo, lo que yo consideraba mi mundo real, que era con mis amigos y con afuera, y el mundo como de la máscara, ¿no? De aparentar que todo está bien, que todo va bien. Yo descubrí que temprano que si sacaba buenas calificaciones ya me iban a dejar en paz, ¿no? Ya nadie me iba a decir nada, ¿no? O sea, que Pórtate bien, cumpliendo esas estudia. expectativas, Ajá. podías tú ser tú. Sí, pero afuera, ¿no? Así como en otros espacios. E incluso en la escuela también era muy complejo. También estuve en una escuela muy católica donde se rechazaba mucho el tema de la homosexualidad. Hubo una situación ahí de discriminación bastante fuerte conmigo y mi grupo de amigos, que en su momento, pues yo pensé que era parte de lo normal. Hasta que años después una maestra, me la encuentro en un súper, aquí me dice, oye, he estado pensando, o sea, ahora que te veo, que todo eso que vivieron en aquel momento fue un acto de injusticia y de discriminación. Y, pues sí, ojalá lo hubiera dicho usted hace 10 años. Ahí le encargo, ¿no? maestra, ¿no? Ajá, o hace 15 Un saludo años. a la maestra. En aquel momento, y no, pues no pasó así. Digo, a mis compañeros yo creo que les fue peor porque ellos los sacaron del closet, hablaron con sus papás porque había que curarlos. Y a mí no me tocó esa parte porque yo ya estaba yendo con una psicóloga de ahí, que tampoco estaba bien, pero ahí me hizo mis terapias de conversión. Que Literal, creo que o sea, que no puedes ser funcionaron. Tienes tienes Ajá, que... sí, no, hay que cambiarte. no Me está bien, ponía eso es una ejercicios para enfermedad. ser hombre. Ejercicios Madre. para Sí, ser claro. hombre. Hay Ay, ¿nos puedes ejercicios para decir ser uno del hombre? que te acuerdes? Porque Me no acuerdo que mames. me decía que tenía que observar a hombres que yo considerara como ideales, como modelos, ¿no? Como una especie de modelado de, pues este hombre es muy macho, ¿no? Tiene, no sé, como qué pelo en pecho o qué cosa esperaba. Alfa, que- macho alfa, Ajá, como macho lomo alfa. plateado. Y entonces yo tenía que imaginar que me identificaba con ese hombre y que adquiría características de ese hombre y me comportaba Qué como él estupidez. ¿Te das cuenta qué pendejada? mentalmente. No lo puedo creer. Entonces, O sea, de algún, digo, lo entiendo de alguien de la comunidad religiosa, pero de algún profesional de la salud mental, que esas hayan sido las intervenciones. No, y sabes ¿Qué que y el demonios? problema, y lo que estoy entendiendo, que no eran los compañeros en general, eran los maestros y la gente que debería estar a cargo de ti en ese momento, ¿no? Ujú, sí. No. Entonces sí, eso ya de por sí era complejo, ¿no? Todo ese bagaje. Después de ahí me dice, yo hablé porque no hablaba de esos temas en mi casa y ya no aguantaba la ansiedad. Entonces una vez le dije a mi mamá que me sentía mal y me dijo, bueno, te vamos a llevar con el psiquiatra. Y me llevaron con un psiquiatra muy reconocido de aquí,
que omitiremos nombres, pero... Y otro saludo. Y él me decía, no, pues es que ya yo estaba en la prepa, iba a entrar a la universidad. No, ¿para qué quieres estudiar psicología? Eso no, te vas a morir de hambre. Estudia lo que valga la pena. Un saludo, vato, ¿eh? No, espérate, porque se pone peor. Después me decía, no, pues es que prueba con una mujer. O sea, ¿cómo vas a saber si no te Si no gusta? pruebas. Ajá, si no pruebas, ¿no? ¿Cómo sabes si eres homosexual si no has probado con las mujeres? Ajá. Jesucristo. Entonces me acuerdo que en ese tiempo justo entré a la universidad, estaba ahí en la universidad, y había una chava que me seguía mucho y como que quería conmigo. Y dije, pues probaré con esta o qué. Y con ella, perdón. Un saludo también. A esta. No, lo que pasa es que luego me empezó a seguir y me marcaba 20 veces al día. Te estoqueaba. Ajá, entonces ya ahí el psiquiatra me dijo, no, mejor ya no. Mejor espérate tantito. Y sí fue, o sea, otra vez esa parte con el psiquiatra. Entonces, no, pues mejor me seguí callando, ¿no? Yo sentí que el medicamento que me dio ni me hizo nada. Y pues ya continué, yo ya nomás le decía, sí, ya me siento bien, ¿no? Ya todo bien, ya déjeme en paz. Te voy a interrumpir porque híjole, me da coraje, me da tristeza, me da rabia que los profesionales de la salud tengan ese tipo de intervenciones. O sea, preferiste mentir, preferiste volver a callar, preferiste mejor, o sea, de quien se supone que tenías que recibir ayuda. Estabas recibiendo discriminación, estabas recibiendo juicio, estabas recibiendo... Señores de la salud mental, trátense. O sea, para poder ser un buen profesional de la salud mental, primero tus juicios te los tienes que tirar a la basura. O sea, tú estás para el paciente, no le tienes que imponer tu creencia de nada. Y prepárate de verdad, porque mucho de lo que me estás diciendo no lo justifico para nada, hace el mismo daño, pero es ignorancia. Y de verdad creo que hay lugares donde la ignorancia no debe de ser permitida y uno de ellos es en la salud mental. Sí, y también, pues sí, creo que hay que tener mucho cuidado con eso. Y te decía que se ponía peor porque después, cuando ya estaba yo en la carrera, me vuelvo a encontrar con esta persona en un ambiente académico y resultaba que era él patrocinador de una universidad particular de aquí, de la carrera de psicología. Entonces estaban dando un reconocimiento para agradecerle su aportación a la carrera de psicología, la cual me dijo que por favor no estudiara porque te iba a ibas morir de hambre, pero afuera la apoyaba, ¿no? Entonces, pues esa es una parte como de incongruencia con la que yo he luchado desde entonces del diagnóstico, ¿no? Volviendo un poco a lo de la cuestión del diagnóstico, yo lo hablo primero con mi papá porque necesitaba pues tanto el apoyo económico en ese momento como el que alguien de mi familia lo supiera, porque así me lo dijeron en el IMSS también. Necesitamos al menos una persona que venga y te acompañe por cómo estás y por tu estado de salud. Entonces decidí decirle a él, a pesar de sus creencias y de todo esto, creo que sí echó para adelante en ese momento. Me dijo, pues si ya lo tienes hay que hacer algo, ¿no? O sea, pues hay que buscar la manera de hacer algo. Y lo compartí con él y con mi hermana. Es como con las personas con las que sentí más cercanía en ese momento, con mi hermana y mi sobrina. Y ya, bueno, pues de ahí empezó ese otro duelo, ¿no? Esa parte de ahora cómo voy a presentarme ante los demás. Porque aunque parezca que yo diría, bueno, es una enfermedad, no tengo que andarle diciendo a la gente que vivo con VIH, pero el estigma sigue estando ahí y uno lo internaliza y va carcomiendo poco a poco también esos pensamientos de, pero es que pues ya tú eres menos, es que ahora cómo vas a tener relaciones con alguien. Le tuve que decir a mi pareja también, que ahí fue una situación muy extraña porque cuando hablé con él, pues estábamos seguros de que lo tenía también. O sea, pues si llevábamos 5 años y teníamos relaciones sin protección, pues obviamente yo decía, él también lo va a tener. Y empezaban los cuestionamientos hacia mí también, le pusiste el cuerno. O sea, entonces aquí algo pasó, porque si él no vivía con VIH y ahora resulta que tú vives con VIH, pues entonces tú le pusiste el cuerno en este tiempo. Y me acuerdo ahí que el psicólogo con el que iba me preguntó también, oye, ¿de veras no le pusiste el cuerno? No. Y le dije, bueno, pues si yo le hubiera puesto el cuerno, al que le hubiera dicho es a ti, porque tú eres el psicólogo, ¿no? O sea, el único que lo hubiera sabido probablemente hubiera sido tú. Entonces ya, pues de la fase en la que estaba, pues se vio que probablemente llevaba yo entre 8 años o un poco más de haber adquirido el VIH y que no necesariamente coincidía con ese tiempo. Mi pareja de ese entonces se fue a hacer pruebas
y él salió negativo en todas las que se hizo, entonces pues fue ahí un caso también medio excepcional, que sé que hay personas que no Que no lo contraen. que no lo contraen. Y bueno, pues él no vive con VIH, o bueno, no sé, ¿verdad? Ya ahora no lo sé, pero hasta aquel momento no. Pero sí fue otro proceso el poderlo decir también. Ahí hay una parte importante que tocaste, que la salud mental de las personas con VIH no nada más se centra en el individuo. Cuando ya se comparte el diagnóstico, también, por ejemplo, en los colectivos donde se ayuda a las personas con VIH, también es importante tener grupos donde las familias también viven con cierto estigma, porque como mi hijo, como mi hija, con todo lo que viene detrás, ¿no? Pensar que si tiene VIH, pues entonces es parte de la comunidad y es vivir otro estigma como de doble piso. Entonces, la salud mental de las personas con VIH también tiene que estar de la mano con la salud mental de su grupo, de su red de apoyo, que en general no es lo mismo que cuando es otro tipo de enfermedad. Cuando hay un cáncer, todo mundo apoya y son voluntarios y tal. Cuando las personas tienen VIH, su red de apoyo se ha visto y está comprobado que es limitada. Muy pocas personas. La gente se va. Incluso la familia. Incluso hay muchas situaciones en donde la familia, o sea, como que termina relación, ¿no? Y como lo dices, un cáncer, cualquier enfermedad crónica no suele tener esta respuesta. De hecho, lo que más mata, en realidad lo único que mata en cuanto a la salud mental, no es como tal el virus. No es como tal eso, es más bien el estigma, el rechazo, la violencia que se vive alrededor de este tipo de pacientes y de las familias. Hoy yo les quiero confesar que cuando nos estábamos preparando para este episodio, pues hay que estudiar, ¿no? Y yo me descubrí a mí muy ignorante de este tema, la verdad. O sea, cuando empecé a estudiar y ver videos y ver podcasts y leer, había muchos conceptos que yo no sabía. No sé, como por ejemplo, yo no sabía que podías vivir con cero carga viral y que eso te hace no ser transmitible el virus, indetectable. Y eres intransmisible. Exactamente, o sea, eso yo no lo sabía, por ejemplo, ¿no? No sabía tampoco que hay tratamiento cuando tienes relaciones con alguien que tiene el virus, o sea, para no contagiarte, antes y después. No adquirirlo. ¿Cómo? Ajá. Para no adquirirlo. O sea, todo esto para mí es información nueva y se supone que yo, pues me muevo en ambientes, pues, medio científicos, medio que se supone que yo tengo que saber del tema. Estoy sorprendida y me encanta que hayas podido venir a platicarnos, no solo de tu experiencia en lo personal, sino también un poquito de tu trabajo como activista de este tema. Platícanos un poco lo que haces como a nivel, pues sí, eso, como terapéutico, como a nivel laboral, pues. Sí. Bueno, en esa parte, ya años después, cuando me voy a vivir a Guadalajara, hace 5 años, conozco a un grupo de personas. Yo llegué con la intención de formar parte de algún grupo relacionado con el tema del VIH. Entonces encontré un primer espacio que se reunía ahí por la zona centro de Guadalajara, muy anónimo, siempre anónimo, pero a mí no me agradó tanto porque el manejo iba más enfocado, desde mi punto de vista, a la parte como de no lo digas, oye, es que pues mejor hay que escondernos aquí, nosotros hacemos nuestro grupo, ¿no? Acá aparte. Y una persona de ahí se sale y junto con alguien más crean el grupo en el que estoy actualmente, que se llama G+, o G+. En ese grupo que ellos crean, el elemento principal sigue siendo como el ver el VIH no desde un punto de vista necesariamente relacionado con la muerte. O sea, no negamos que sea una enfermedad o que sea una cuestión con toda esta carga social muy real, porque es verdad que mucha gente ha muerto por el virus y eso nunca no lo estamos negando ni mucho menos, pero que también hay la posibilidad de vivir, ¿no? De hacer cosas, de seguir sintiendo placer, de seguir disfrutando de la sexualidad, que eso está también muy muy estigmatizado, porque es como, pues ya tienes VIH, ya no te puedes ya no puedes relacionar volver a con nadie. Además tienes la obligación de decirle con quien sea con quien te vayas a acostar, tienes que tú decir así como de entrada, ¿sabes qué? Soy vivo tal con VIH. y vivo con VIH. Que ahí tú lo pudiste hacer porque, bueno, pasaste diferentes fases, pero la estigmatización está y es una cosa muy fuerte, ¿no, Rodrigo?
Y bueno, y recuerden sobre todo que cada quien es responsable de su salud sexual. Entonces nadie tiene que ir diciendo cuál es su condición. O sea, el que te tienes que cuidar eres tú. Entonces, el uso de preservativos, el uso de métodos de protección tiene que ser tu responsabilidad y no cae en la responsabilidad de los demás. O sea, los demás pues ya decidirán si en algún momento comparten sus experiencias o sus condiciones, pero pues en realidad el que se tiene que cuidar cada quien somos nosotros, ¿no? Desafortunadamente esto del estigma es algo que va de la mano con el VIH y a veces también en la comunidad LGBT también existe este mismo estigma, ¿no? Es como vivir adentro de un closet. En otro closet. En un closet. Entonces definitivamente, digo, y eso hablando obviamente de información que se tiene de manera general, donde catalogamos que este tipo de infecciones únicamente pasa en personas de la comunidad, que no es así, ¿eh? Hay países en el mundo donde las principales o la principal población que tiene el contagio en realidad son las mujeres o las niñas entre los 18, 17, 20 y tantos años. Entonces, en realidad, que si bien es una condición que se empieza en los 80s a relacionar con la comunidad, no es únicamente relacionada con la comunidad y no tiene únicamente que ver con las prácticas de sexo hombre con hombre, ¿no? O sea, en realidad hubo un tiempo también donde la mayor parte de las personas contagiadas a veces eran las amas de casa, ¿no? Y eso tenía mucho que ver, obviamente, por lo que hacen los maridos, ¿no? Esta poca responsabilidad al cuidarse, al tener contactos con diferentes personas o sexo con diferentes personas, ya sea sexo servidoras, ya sea otro tipo de sexo sin protección. Y obviamente esto va aumentando muchísimo el contagio en otras poblaciones, ¿no? El estigma por el VIH se refiere principalmente a las actitudes negativas y a las suposiciones que se tienen en relación a tener esta condición. Esto puede llevar tanto a la discriminación como a afectar la vida tanto emocional como física de las personas. Tanto que puede llegar a desalentar a las personas a buscar ayuda. Tanto que puede llevar a las personas a no hacerse la prueba, a no buscar algún tipo de tratamiento y obviamente a complicar muchísimo este tipo de cuadros, ¿no? ¿Cuáles son algunos ejemplos de estigma por el VIH? Por ejemplo, creer que solo ciertas personas pueden contraerlo. Número 2, juzgar a las personas que toman las medidas para evitar contraerlo, porque también, o sea, aquí nos raspa todo. Hablábamos de los Terians hace rato, pero la gente les encanta meterse en lo que no les importa, ¿no? Entonces, si te cuidas para no contraer, ¿por qué? Si contraes y buscas atención, ¿por qué? Si no buscas, ¿por qué? ¿No? Entonces, digo, tenemos esa mala costumbre como sociedad de meternos en lo que no nos importa, ¿no? Sentir que alguien merece contraer el VIH por las prácticas que tiene, digo, es una cuestión muy relacionada también con la religión y digo, aguas, en realidad no hay que escupir para arriba, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. Asociar el VIH con la muerte, digo, ya estuvimos platicando, en realidad ya no es en este momento una condición que sí o sí te va a llevar a perder la vida, ya se considera una condición crónica y así como la diabetes, así como la hipertensión, puedes vivir sano o controlado de una manera totalmente normal o asintomática. Y pensar que únicamente que el VIH se contrae vía sexual. Acuérdense que existen diferentes vías, transfusiones, lactancia, jeringuillas, consumo, compartir por consumo de sustancias, ciertos jeringas. Digo, todos esos son formas de transmisión. Entonces, de repente sabemos que alguien tiene VIH y relacionamos para empezar con la comunidad y después con contacto sexual. Y no siempre es así, ¿eh? O sea, recordemos que a veces pues también hay bebés que nacen con esta condición, hay niños que nacen con esta condición porque la transmisión vertical de la madre al bebé, pues no se conocía la infección, porque afortunadamente ya hay tratamientos para evitar esa transmisión y eso es un paso enorme, ¿no? Para que el bebé nazca sin el VIH. Pero antes, pues, se desconocía. Y sobre todo, si no te acercas a hacerte estudios en cuestión de infecciones sexuales, pues puedes no conocer tu condición, ¿no? Y eso es bien importante. No importa con quién te estés acostando, no importa el tipo de... Bueno, únicamente si no tienes sexo, pues bueno, a lo mejor... y si no te inyectas nada, pues la posibilidad de contagiarte, pues es menor, ¿no?
Pero si eres Pero una si no persona... tienes sexo, ¿para qué nacías? O sea, ya mejor. Si eres una persona sexualmente activa, hazte estudios de VIH y de otras infecciones de transmisión sexual. Digo, hepatitis B, hepatitis C. Digo, todas son infecciones que pueden ser controlables si se encuentran a tiempo, ¿no? Perdón, ahí yo quiero enfatizar, siempre que vayas a empezar a tener una relación en pareja, la recomendación es, háganse estudios ambos. No importa si son de la comunidad, no importa si no, o sea, da idéntico quién, o sea, si ya van a estar en una relación de pareja como estable y cerrada, pues para tenerlo claro, para tenerlo seguro, chéquense ambos, ¿no? Hay gente que esto lo platico en consulta, hay gente que me dice, ¿como para qué? Y yo, pues como para estar seguros. O sea, es parte de la responsabilidad que uno como adulto, teniendo una sexualidad responsable, tiene que asumir como tal. Independientemente si eres de la comunidad o no, siempre busca, o sea, siempre pues, responsabilízate. Tanto de tu salud como la de los demás. Pero es que la gente luego lo ve como ofensa, ¿no? Pues ¿quién estás pensando que soy? soy o qué te crees o tal? Es que no es ninguna ofensa, es parte de cuidarse. Acuérdense que el amar conlleva completamente el cuidar. Si no eres capaz de cuidarte, no eres capaz de amarte y estar en pareja, también es cuidar al otro. Es por una cuestión justo de amor, no es una cuestión de ofensa o de exigencia, ¿no? Ni de desconfianza. Ni de desconfianza. Claro. Y además de algo que tenemos que hablar, además del estigma, es de la discriminación, ¿no? Que si bien el estigma es una actitud o una suposición, la discriminación son los comportamientos que resultan de estas suposiciones, ¿no? La discriminación es tratarlas de una manera diferente únicamente por ser portadores de VIH, ¿no? Algunos ejemplos de discriminación puede ser negarse a proporcionar algún servicio de atención de salud, porque pasa, ¿no? En pacientes o en personas que tienen esta condición, hay médicos que deciden, o hay otros profesionales de la salud, dentistas, que dicen, no, ¿sabes qué? Yo no trabajo con este tipo de condiciones. Y digo, y eso es discriminación, ¿no? Rechazar el contacto casual con gente que tiene VIH. Se piensa que un beso, que un abrazo, que un... Tomar de las manos. Que tomar hasta de la misma taza con alguien que tiene VIH es posibilidad de o compartir un baño. También tiene toda esta parte de estigma. ¿Tú has vivido alguna cuestión en algún momento de Lo discriminación? hemos visto en el grupo, sí, con las personas, y parte de lo que decías del qué hacemos en el grupo tiene que ver también con esto. Hace 2 años, a través de una asociación civil a nivel mundial que se llama Impact Global, nos contactaron como grupo de Eje Plus para organizar un besotón. No sé si habían llegado a escuchar de esos tipos de eventos. Como esos eventos. Sí. Y entonces ya se había hecho un año antes a ese en Ciudad de México. Esa organización lo hizo y le llamaban... Explícanos para los que no sabemos. ¿Qué es un besotón? Pues ya me interesó. Sí, para que te apuntes ahora sí, para el siguiente. No, pues la idea es reunir un grupo de personas y pues besarse. Entre ellos con consentimiento. En cada ciudad no donde a fuerza, haya, pero anótenme. con consentimiento. Y en particular el objetivo de este besotón, incluso se le llamó, que por eso también generó mucha polémica, el besotón sidoso. Y fue el primero en la Ciudad de México y se hizo todo un revuelo, sobre todo por el uso de la palabra sidoso. Que yo he visto en tus redes, en lo que publicas del grupo en el que estás, que lo hablan así. O sea, con esa palabra, y es como impactante porque tenemos asociada la palabra SIDA a muerte, a cosas terribles, y que lo traten así de verdad es visibilizarlo de una manera que impacta. Y normalizarlo. Eso es lo que se busca también dentro del grupo, ¿no? El que podamos normalizar eso y jugar con el lenguaje, ¿no? Hay mucha gente que está muy peleada con eso y que no es que el lenguaje tiene que ser así, como si alguien dijera ya, si ese lenguaje se va a quedar para siempre, como si no se transformara, no cambiara o no nos apropiáramos de él en muchos sentidos. Entonces sí, eso ha causado polémica, el utilizar esa palabra, la palabra sidoso o sidosa o sidose. Y en ese momento, cuando se hace en Ciudad de México, viene toda una ola de ataque, donde estaba incluido el señor Ricardo Salinas Pliego, de los primeros que ponía en Twitter cosas en contra. Sí, eso sí es inmoral, pagar impuestos. Claro. Eso no es una obligación moral. Un saludo, Richie. Esa no. Entonces, pues de ahí se hace esa polémica y luego
Impact contacta a G+, y a través de Daniel y Saúl, que son los fundadores de G+, hicieron la organización del Besotón Sidoso en Guadalajara. Entonces se llevó a cabo, también hubo igual cobertura de medios y todo, y ahí es donde nos ponen sobre la mesa bueno, ¿quieren ser visibles o no? Porque, como has visto en mis redes, hay unas playeras que dicen sidoso, sidosas, sidos. Y ahí es donde yo tomo la decisión también de hacerlo, que es otro paso más, hablando de closets y de Sí, justo te íbamos a preguntar eso. ¿En qué metemos. momento dices, lo voy a hacer público, o sea, realmente público? Por estas cuestiones a veces de discriminación, o lo que a mí personalmente me tocó vivir era en relaciones de parejas o en citas ya después del diagnóstico, que yo personalmente decidí compartirles. Sabes que esta es mi condición de salud, soy indetectable, les explicaba esto. Con el medicamento llegas a un nivel en el que el virus está completamente controlado y no hay manera de transmisión, aunque no utilizáramos condón ni nada, o sea, no se transmite. Pero mucha gente no lo entiende o no lo sabe o se impactan, y entonces yo me encontraba con que ya la mayoría de ellos no me decían directamente, sabes que no quiero salir contigo, que hubiera sido mejor, nomás me gosteaban o se iban alejando, ¿no? Así como, no, pues no pasa nada, no hay problema, pero me voy alejando. Y eso en otros ambientes, después de escuchar también ahí en el grupo otras experiencias en los trabajos donde les siguen pidiendo análisis de sangre, ¿no? Por ejemplo, para las contrataciones, cosa que no se debe de hacer y que está penalizada. Y entonces es a partir de ahí que yo decido también, bueno, pues sí me gustaría hacerlo visible, justamente por las personas que están pasando esto o que viven o vivieron algo similar a lo que yo viví, que por lo menos si de algo sirve que diga, bueno, ese de allá, lo que quiera de ese güey, es lo que sea, pues ya pasó por ahí, ¿no? O sea, ya por lo menos lo está diciendo y lo está hablando, y me puedo identificar una un luz poco al con final eso. del túnel, ¿no? Ajá, se puede hablar, ¿no? Y entonces eso es parte de mi propósito, al menos personal, ¿no? Y creo que del grupo también, el de ponerlo sobre la mesa así abiertamente, para que poco a poco y así muy lentamente probablemente sea un tema que se hable mucho, de una forma mucho más sencilla, y revertir esa palabra, así como lo hemos hecho con otras, como joto, maricón, que de repente se utilizan ya entre la comunidad como a manera de juego. Pues el sidoso no quiere decir otra vez que se niegue toda la tragedia que fue el VIH y el SIDA en el pasado, o que lo sigue siendo en algunos lugares todavía hasta el día de hoy. Pero también jugar con el insulto como tal, o que me vas a decir sidoso y luego qué. Ajá, sí, sidoso y luego, ¿qué más me tienes para decir, no? Y quitar un poco esa parte de discriminación si se puede, ¿no? Y lo de la salud, o sea, los profesionistas de la salud también, nuestros colegas, de repente que se pongan las pilas para no justamente emitir esos juicios, porque aunque no lo digan, y ustedes que son psicólogos y psiquiatras también lo saben, aunque uno lo piense en el consultorio, lo estás pensando y no te lo quitas de la cabeza. O sea, a lo mejor no le dices directamente, ay, es que tienes VIH, ¿no? Y me da miedo o no me gusta, pero si tú lo sientes y lo piensas, claro, pues en la eso lo relación transmites terapéutica, también, claro. aunque no lo verbalices. Claro. Entonces, esa parte también es importante, y por eso el visibilizarlo, ¿no? El poderlo hablar así. Entonces, cuando se organiza este besotón en Guadalajara, es cuando yo decido hacerlo y empiezo a subir esas publicaciones en redes. Y pues mi familia inmediatamente dice, oye, ¿qué estás haciendo? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué estás subiendo eso? No, o sea, nadie se tiene que enterar. ¿Por qué? Te vas a quedar sin pacientes, me dijeron. Ya nadie va a querer ir. ¿Quién querría ir con alguien que sale con un letrero de sidoso en la Porque además subiste en una las foto, redes? me acuerdo perfecto, una foto con la playera, ¿no? Y asumiéndolo por completo, pero yo vi muy buenos comentarios. Pues es que pues es variado, ¿eh? O sea, en las notas que han subido, por ejemplo, esa fue cobertura nacional también, y en algunas notas sí hay muchos comentarios en contra, y bueno, cada quien, ¿Qué ¿no? tipo de O cosas sea, te decían? yo, no, al grupo en general, Sí. así como que por qué utilizan esa palabra, es que son unos cochinos, unos puercos, es promiscuo, como es un besotón, donde promueven el libertinaje. En esa edición, en la de Guadalajara, que era la segunda en el país, lo que causó más revuelo, más que el hecho del sidoso como en la de Ciudad de México, en la anterior,
era que en una de las fotos aparecía un beso de 3. Y entonces eso fue un escándalo, de qué cosa tan promiscua. Ahorita nos damos un beso ¿cómo de es 4, fíjense, a ver si se escandaliza. ¿Por qué están haciendo eso? Y entonces los insultos iban hacia allá. Pero bueno, al final yo creo que con una persona que pueda ver un poco más esto de una manera diferente o se pueda sentir identificado de alguna forma, para mí está bien, ¿no? Otra experiencia que tuve fue cuando vine hace como 2 o 3 años, creo que 3 años al Pride de San Luis. Yo venía para San Luis y no sabía que era el Pride, ni me había dado cuenta. Y justo cuando estaba haciendo mi maleta, me salió ahí una nota de que el Pride en San Luis, porque creo que aquí lo hacen como la primera fin de julio o algo así, ya no en junio. Entonces me traje la playera y dije, pues voy a ir. Voy yo solo y voy a estar ahí, ¿no? Entonces un amigo me acompañó ya al final y fuimos nada más él y yo. Él no llevaba nada, yo iba con la playera y un cartel que hacía referencia a que yo vivo con VIH. Y me pareció muy curioso aquí en San Luis porque pues es una sociedad también muy conservadora. Y muy hipócrita, ¿eh? Ajá, pues sí, bueno, Guadalajara no creas que es así como lo más honesto del mundo, pero sí lo es también aquí. Y me encontré con 3 personas, 3 mujeres adultas, que una me dijo que ella vivía con VIH y me abrazó. Otra fue una mamá que me dijo que su hijo vivía con VIH y otra solamente me dijo que admiraba la valentía de que lo expusiera así como públicamente, ¿no? Y ya, yo me quedé con eso de entrada. Y luego mi amigo me dice, oye, pero ¿no viste los de todo el camino nos vieron horrible? Y ya entonces yo hasta ahí me cayó el 20, empecé a hacer como la memoria del camino y efectivamente... ¿De por eso íbamos solos? Ajá, por eso nadie nos pelaba. De verdad sí, o sea, sí nos veían muy mal. O sea, pero los mismos del Pride. Pues sí, la gente que está ahí en las orillas, pues hasta no, o sea, no los que iban marchando, sino los mirones, como dicen, ¿no? Los metiches. Ajá, entonces ellos nos veían, bueno, me veían mal, pero yo no me cayó el 20 hasta el final, y sí es cierto, pues por eso me veían así. Y bueno, pero pues en estudios disponibles en el mundo se estima que hasta 50% de la población tiene actitudes discriminatorias hacia la gente que es portadora de VIH. 50%. Además, en México se estima que 3 de cada 10 personas que viven con esta condición durante la pandemia del COVID evitaron usar servicios de salud, acercarse a las vacunas y buscar atención cuando pasamos por esta pandemia. O sea, es el impacto que tiene el estigma y la discriminación, ¿no? Entonces, muchos desafíos tienen que vivir las personas portadoras de VIH. Desafíos médicos, sociales, familiares, personales, ¿no? Porque de repente, como decías, Marco, interiorizar este estigma, de repente empieza a ser, pues, tu peor enemigo, ¿no? Entonces te empiezas a culpar y empiezas a creer que en realidad te mereces vivir así. ¿Por qué? Porque en realidad, como todo el mundo lo dice, pues bueno, tú también vas a creer que te mereces tener esa condición y entonces empiezas a perder las ganas de tratarte, empiezas a perder las ganas de buscar apoyo, de buscar atención, porque pues si yo me lo busqué, entonces pues tengo que lidiar con las consecuencias y desafortunadamente interiorizar este estigma, interiorizar este tipo de estereotipos, pues lo único que hace es matar. Entonces digo, es muy fácil abrir tu red social, abrir tu Facebook, abrir tu Instagram y escribir cosas de odio en redes, ¿no? Pero no sabes el impacto que está teniendo a la gente que lo está leyendo. Entonces hay que ser un poquito más sensibles, un poquito más empáticos, un poquito más humanos. Porque las personas que tienen VIH pierden el trabajo, tienen rechazo familiar, rechazo social, tienen limitación para formar familias y formar parejas. Obviamente aumenta el riesgo de depresión, como habías dicho, de ansiedad, de desesperanza y de suicidio. Entonces, hay que ser empáticos a la hora de usar las redes sociales porque estamos matando con nuestros comentarios. Aunque parezca cualquier cosa, en realidad lo único que estamos fomentando es la desigualdad, es la estigmatización y es la muerte. Y el odio. Y es el odio. ¿Cómo podemos disminuir este estigma? Para empezar, a hablar abiertamente de este tipo de situaciones. Digo, ya hemos hablado en innumerables ocasiones de diferentes patologías que no se hablan.
Para empezar, a ver, tengo una queja. Por ejemplo, el episodio de disfunción eréctil es el episodio que menos se ha visto. Casi no lo han visto. Nada más lo vimos nosotros. Y yo también lo Marco. Gracias, Marco. En este podcast. ¿Y por qué? Por el miedo que tiene el hombre a padecer este tipo de cosas, ¿no? No, las mujeres a lo mejor pueden decir, bueno, ¿a mí qué? No, pero en realidad también deberían de acercarse y siempre educarse, porque digo, acuérdense que, como dije en el podcast, que no lo escucharon, pero acuérdense... ¡Pero no te enojes, Rodrigo! Existen dos tipos de hombres, aquellos que tienen disfunción eréctil y aquellos que la van a tener. Entonces, a todos nos va a pasar en algún momento. Definitivamente, el no acercarse a este tipo de información y no hablarlo es por miedo. Mejor me quedo en la ignorancia y mejor prefiero no saber en lugar de enfrentarme a este tipo de Y al final recae en que personas que evitan este tipo de temas no toman la responsabilidad de su vida. Y eso está terrible, ¿no? ¿Qué podemos hacer entonces? Vamos a difundir, como en este tipo de lugares, información correcta, información veraz acerca de este tipo de condiciones, porque es importante saber, porque la educación es poder. Mientras más educado estés acerca de todos los temas que podamos, vas a tener mayor control tanto de lo que piensas, como de lo que haces y como de lo que dices. Porque de repente hablar fácilmente de este tipo de temas con ignorancia puede dañar mucho, ¿sabes? Entonces, tenemos que saber cuáles son en realidad las palabras correctas, las formas correctas de acercarnos o de hablar de este tipo de padecimientos y de hablar con este tipo de personas que están llevando este tipo de condiciones, porque eso ayuda más, ¿no? Y eso abraza más, ¿no? Uh-huh. Bueno, a mí me gustaría, una vez que ya recibes el diagnóstico, tú ya sabes, ¿qué hago? ¿Cómo lo comunico? ¿Qué tengo que hacer con ahora ya tengo esta información? Definitivamente, como tú nos compartes, Marco, que en el IMSS te dijeron, pues tienes que traer una persona, independientemente de que tú hayas tenido situación ya de salud, como lo que dijiste del SIDA, aunque no tengas ya el SIDA como tal, con el solo hecho de tener el virus, hay que decírselo sí o sí. Ese es el primer paso, o sea, a una persona que sea tu contacto de apoyo. Puede ser quien tú lo elijas, puede ser quien tú quieras, a quien más confianza le tengas, ahora sí, pero no lo puedes hacer solo, o sea, porque se ha comprobado que quien no tiene esa cercanía y esa red de apoyo tiene mucho más incidencia en depresión, mucho más incidencia en ansiedad, mucho más incidencia en consumo de sustancias, se apegan menos a tratamiento y tienen mayor riesgo suicida, sobre todo entre los primeros 6 meses después del diagnóstico. Entonces, sí o sí, hay que decirle a tu gente, o sea, a la más cercana. Después, si tienes pareja, a tu pareja, si tienes esa situación como de confianza y a un profesional de la salud mental. Tienes que tener a alguien con quien tú puedas estar hablando de este tema. ¿A quién no le tienes que decir si no quieres? Pues en tu trabajo, no necesariamente, a los compañeros de la escuela, a toda tu familia extendida. O sea, eso ya depende si tú decides hacerlo o no, pero no puedes vivir con esto o no debes de vivir con esto solo, ¿no? Si se hace y haces esta información planificada, pues vas a tener menos depresión, vas a tener menos riesgo suicida, vas a tener menos consumo de sustancias. Y si se hace al revés, si se hace impulsivo, si tú decides, ya le voy a decir, al contrario, o sea, es un efecto completamente directo al revés. Es decir, si lo haces y un día le dices a toda la familia, los reúnes a todos sin pensarlo y porque ya lo quisiste decir, pues vas a tener un poquito más de probabilidad de tener estas patologías, ¿no? Acuérdate que el VIH, ya lo dijimos, es una enfermedad crónica, pero puede, ser algo con lo que vivas y no necesariamente es una sentencia de muerte. Eso es el primer paso al tratamiento integral del paciente con VIH. Una vez que el paciente entiende que no se va a morir de esto necesariamente, o sea, que tiene el mismo riesgo de muerte que cualquier otro que no está contagiado, o sea, las principales causas de muerte van a ser quizás cardiovasculares, van a ser algún cáncer, pero no es el virus lo que mata ahora. Obviamente hace 30 años sí, pero ahora con todo el tratamiento, entonces todo el tratamiento integral tendrá que ir primero a la psicoeducación. El paciente tiene que saber esto, informarse, tú como paciente y tú como familiar. Porque eso, lo decías tú, Rodrigo, va a ser nuestra herramienta más fuerte para combatir el estigma. O sea, ¿cómo vamos a combatir el estigma? Con información.
porque lo que ronda allá afuera es la desinformación. Claro que les hizo ruido el besotón sidoso. O sea, porque ¿qué se imagina uno? ¡Hay una orgía de gente que tiene sida! Güey, no, o sea... ¿Qué está pasando con los Terians? Lo mismo. O sea, algo que no sabes y que no conoces, pues te da miedo. Pues infórmate. Claro, aprende de esto. Acuérdate, puedes tener una vida sexual completamente normal. Normal me refiero a que no tienes que tener ni siquiera protección, como lo acabas de decir, ¿no? O sea, cuando eres indetectable, eres intransmitible. O sea, puedes tenerlo perfectamente bien, una vida sexual responsable, satisfactoria, plena. Híjole, cuánta cosa, cuánto odio, cuánta desinformación. Infórmate, acércate. No tenemos que pasarla tan mal, no tienen que pasarla tan mal. Tú en concreto, Marco, ¿cómo lo viviste en ese primer momento? Como tenías a tu terapeuta, pero ¿tú sentiste que él te entendía? ¿Tú te sentiste acompañado por tu gente, tu papá, tu hermana? Por mi papá con sus limitaciones, por esta parte muy religiosa. Con mi hermana y mi sobrina sí vi como esa apertura a aprender. Y con con mi terapeuta de aquel momento, también. O sea, sé que había cosas que no sabía, y también como yo, pero había esta apertura a poder aprender juntos, de alguna forma, Qué ¿no? O sea, bonito. de ir Y eso viendo acompaña cómo también. era. Pues sí, también acompaña porque íbamos viendo cómo se iba moviendo, y con el psiquiatra también. Yo afortunadamente pude contar con ellos. Y No con el psiquiatra Otto, ¿verdad? no, ese ya no, otro psiquiatra. Pero durante el tiempo que estuve en cama, por ejemplo, pues iban a mi casa a verme porque era difícil luego trasladarme o así. Entonces, pues es como modificar encuadres, ver. Yo ahí entendí muchas cosas porque me he estado quebrando la cabeza pensando en que la neutralidad y es que no, Ay, no la te vas a neutralidad. acercar y no sé qué. Y bueno, ahí lo vi diferente, ¿no? O incluso ¿Qué es cuando... eso de la neutralidad? Sí, justo. De no a mantener contacto con el paciente y mantenerte así como una hoja en blanco para que no haya sepa una nada de línea ti. muy específica Ajá. de Pero ahora los distancia. terapeutas ya sabemos que eso no es posible y no es lo más recomendado. O sea, la neutralidad Ajá. absoluta Sí, absoluta no. no da. Entonces, esa parte fue lo que me fue acompañando. Sí entiendo, y en el grupo vemos personas que no pueden acceder a esos servicios. Entonces, ahorita que desean qué hacer ante el estigma, la discriminación y todo esto, yo agregaría también que nosotros, cada uno desde la trinchera donde estemos, independientemente de nuestra etnia, nuestro lugar de origen, nuestra orientación sexual, lo que sea, podamos apoyarnos entre nosotros, hacer comunidad de la manera en la que querramos y hasta donde podamos también, no es una obligación. Pero a mí me gusta, por ejemplo, a partir de lo que yo viví, si alguien está enfermo del grupo o de la gente cercana, pues decir, a ver, ¿en qué te ayudo? Pero que realmente sepa que sí lo voy a ayudar, no nada más por decirle, ¿en qué te ayudo? O te mando bendiciones, porque así me decían mucho a mí. Ay, que Dios te cuide, que te recuperes. Bendiciones, ¿no? Ok, Mucha fuerza. y luego, ¡Ánimo, ¿no traerás ánimo! ahí unos 100 pesos mejor que me prestes para un kilo de Una frijol? milpa mejor. Ajá, sí, pero bueno, digo, cada quien, al final, mi punto de vista personal, y que creo que lo he compartido en el grupo también, es esta parte de si me voy a comprometer a algo, hacerlo, y más que decir, oye, estoy contigo, ¿qué necesitas? ¿En ¿Qué qué te hacen puedo ayudar? exactamente en el grupo, Marco? O sea, ¿cuál es el trabajo? Tenemos reuniones quincenales en donde se hablan sí de VIH, pero en todos los aspectos de la vida en general, o sea, el cuidado de la salud en general, salud mental, salud física, salud emocional, la que sea, está, cada quincena, cada 15 días va un experto en algún área. Entonces hemos tenido dentistas, hemos tenido urólogos, psiquiatras, psicólogos, sexólogos, gente que va a hablarnos sobre temas en particular. ¿Y cómo llegan los usuarios con ustedes? Pues sobre todo a través de redes sociales, en el Instagram, si aprovecho el comercial, es Sí, sí, Gplus, sí, por favor. Gplus-GDL. Ahí Que pueden para mandar eso un nos debe de mensaje servir redes sociales, justo para hacer comunidad. para hacer esos enlaces. No para tirar odio a la gente. Ajá. Ujú. ¿Lo puedes repetir, por favor? Es Gplus-GDL. Ahí, si no están en Guadalajara, también pueden enviar mensaje. Tenemos un grupo de WhatsApp donde
pues ahí hacemos también como comunidad hasta donde se puede, donde WhatsApp lo permite. Y si necesitan ser escuchados, sentirse acompañados, están en el proceso, acaban de recibir un diagnóstico, ahí pueden también acudir, independientemente si vienen en Guadalajara o no. Las sesiones presenciales son en Guadalajara, en la unidad de diversidad sexual, y de eso van. O sea, son temas diferentes cada 15 días. Y se trabaja el VIH desde muchos factores y muchos elementos, ¿no? La idea es que sea un enfoque multidimensional para que a partir de ahí las personas puedan empezar a sentirse seguras también y a construirse o reconstruirse o hacer lo que se tenga que hacer para continuar, ¿no? Y para estar mejor. Qué bonito que acabas de decir, reconstruirse, porque creo que parte del tratamiento justo es eso, a nivel emocional me refiero. O sea, finalmente la identidad con la que tú vivías, pues ya no está. Y entonces hay que reconstruir toda una nueva identidad alrededor de esta nueva condición, pero que puede ser perfectamente reconstruible, vaya. O sea, esto no te define, el tener VIH, no eres tú. Solo tienes esa condición. No es lo más importante de tu vida, no es lo más importante. O sea, te vas a tener que reacomodar a tener un medicamento, a tener un tratamiento, a tener ciertos cuidados, pero en realidad, o sea, no tiene que definirte en completo, ¿no? En total, perdón. Bueno, y además, yo soy familiar de alguien que tiene VIH, o amigo, o pareja. ¿Qué no le digo? O sea, ¿qué no le tengo que decir? Por favor, tus positividades tóxicas, cuídalas. O sea, no cosas como, todo va a estar bien, Dios te va a ayudar, vas a salir de esta, sé fuerte. Échale ganas. Todas esas son... Todo es cuestión de actitud. No, ¿Tienes güey. algunas otras? No, bueno, pues yo creo que cosas que no decir, todas van relacionadas, o en la mayoría, a esas cuestiones así como de positividad tóxica. Tóxica, decía, ajá. De sí, tú puedes, échale ganas. Y también, pues, cuestiones de estigma, ¿no? O sea, pues eso te pasa por andar de cabrón o de cabrona, ¿no? Pues tú te lo buscaste. Culpabilizar. Culpabilizar quién te mandó. Y como es, o sea, como sea un diabético, un hipertenso, también le diga, pues, y tu coquita bien que la disfrutabas, Con mi ¿no? coquita no te metas. Y sí, pero al ser el tema la sexualidad, pues que ahí está rodeado de culpa, ¿no? Entonces esas son cosas que creo que no se deben de decir, el culpabilizar a la persona, el reprocharle o incluso si se tarda en contarte su diagnóstico, cada quien tiene un tiempo diferente. Y también nos ha pasado que luego, es que le dije, me digo, ¿por qué no me habías dicho antes? O es que qué mala onda, o hasta se enojan porque es que yo creí que era tu mejor amigo, tu mejor amiga, no se trata de ti. no me dijiste exactamente. Entonces cada quien tiene su tiempo y permitir de ese tiempo a cada uno para poder acercarse. Nada más pues abrir la puerta, o sea, independientemente del tema del VIH, yo creo que lo que nosotros transmitimos a los demás, pues también es lo que a ese mismo nivel las personas se van a poder acercar a nosotros o no. Incluso en esto de los Tenians, ¿no? O sea, ahorita con tanto odio y toda esta explosión, si yo salgo y digo, estos estúpidos, lo que sea, pues si alguien de repente de mi cercanía se identifica así, no va a venir a decirme a mí. Entonces igual, si yo digo, pues es que esos promiscuos que nomás andan ahí acosándose con un montón de gente, pues claro que no abro esa confianza. Entonces creo que cuidar esa parte Qué hermoso. Estaría muy bien. Eso es lo que no hay que hacer, no hay que decir, pero que sí hay que decir además. O sea, no nada más como profesionales de la salud mental, sino como familia, como amigos, como personas allegadas. Hay que validar muchas emociones, ¿no? O sea, al principio el diagnóstico es un shock, es una cuestión que te puede tener como muy cimbrada, entonces validando desactivas la amígdala. O sea, vamos a decir, esto que sientes es normal, te sientes asustado, estás preocupado. O sea, como vamos a darle todo un sostén emocional para que puedas sentir lo que sienta. Y lo que se sienta está bien. O sea, no hay emociones malas al respecto. No está mal estar enojado con la vida, con Dios, con la pareja, contigo mismo. Está bien, todo lo que sientes es válido, es permisible, permítete sentirlo, por un lado. Por otro lado, enfócate en lo que sí puedes controlar. ¿Qué sí puedes controlar? ¿Cómo te acercas al tratamiento?
cómo te apegas al tratamiento, qué tipo de información tienes, o sea, empápate de la información, tanto familia como tú ya con un diagnóstico, y sobre todo busca grupos de apoyo, busca grupos, esto que nos platicas del grupo, yo no sé si aquí en San Luis haya algo parecido, no he escuchado algo así. Deberíamos de hacerlo. Pero deberíamos de hacerlo, qué De interesante. O sea, aquí hay una gran área de oportunidad al respecto, qué bonito. No hay más, o sea, lo que más dicta la salud mental es la sensación de apoyo. Con esto y con cualquier otra cosa nadie puede solo. Que para que exista esa sensación de apoyo y nosotros podamos tener validación y aceptación con los otros, definitivamente tú tienes que estar trabajado de tu cabeza. Ahí es donde siempre se los decimos y la gente piensa que es porque queremos más chamba. O sea, también sí, pero la verdad, si tú no vas a terapia, si tú no te cuestionas, si tú no limpias tu cuarto de cachivaches, de juicios que tienes en tu cerebro, no vas a poder hacer nada de esto que tú dices. Seas profesional de la salud mental, seas familia o seas una persona que tiene el diagnóstico. A ti en tu práctica profesional, ¿te ha servido todo lo que tú has trabajado, te ha impactado tu diagnóstico y lo haces desde un lugar diferente o crees que ahí? No, sí, definitivamente, porque desde ese momento en el que decidí hacerlo visible, cuando me decían, es que te vas a quedar sin pacientes, lo que yo pensaba era, bueno, pues si me quedo sin pacientes, pero ese es el precio por mi congruencia o por ser quien soy. Yo ya me escondí en la primaria, en la secundaria, ya me escondí con el tema de la homosexualidad, ahora con discapacidad, o sea, ya iba juntando yo ahí Bueno, sí. cosas, entonces dije, no me voy a quedar así. Y sí he visto ese impacto en la clínica porque me ha permitido, creo yo, como tratar de entender o ponerme en los zapatos de diferentes situaciones que a lo mejor antes ni me hubiera planteado. Y entonces a mí me gusta transmitirle eso a mis pacientes también, que tengan la seguridad de que lo que yo les digo, de verdad lo estoy sintiendo, no como el psiquiatra que me dijo no estudies psicología, no. Pensé que como No estudies psicología y luego, pero yo apoyo la psicología, ¿no? O sea, no. Pues simplemente que soy más que el diagnóstico y entonces en ese sentido, pues que podamos ver a mí, yo en mi práctica, pues ver a las personas como de manera más global y ojalá que ellos, ellas y ellas me vean así también. Oye, ¿y te afectó en la clínica? O sea, me refiero a que sí te bajaron los pacientes o no. No, hasta ahora no, pues no sé, digo, pero no hasta sé ahora después no. de este podcast. Sí, no sé después. Híjole, anda con ellos, mejor ya no. Pero al final, pues también se ha acercado gente y Claro. yo eso es lo que atesoro más, que se ha acercado gente con situaciones similares o que, oye, es que me acaban de dar el diagnóstico o tengo que hablarlo con mi familia, entonces desde ahí los puedo acompañar también, o no sé qué hacer, o estoy perdido, perdida, ¿no? Y sobre todo, esto sí creo que es muy importante hacer énfasis en que las mujeres son las más, otra vez, las más relegadas y las más afectadas en esta situación del VIH, porque si con los hombres hay estigma, con las mujeres doble. Y la atención, los grupos de apoyo de mujeres son muchísimo menos. El grupo donde estamos nunca hemos dicho es solo para hombres, pero solo van hombres. Entonces, ese es un tema también muy pendiente en el tema de VIH y las mujeres. Es muy importante también seguirlo poniendo sobre la mesa. ¿Tienen algún tipo de apoyo gubernamental? No, nosotros no, directamente como grupo no. O sea, nos prestan el espacio la Dirección de Diversidad Sexual, ese podría ser el apoyo, pero económico no. ¿Lo hay en Somos general? como O sea, hay programas, sustentables. Sí hay programas. Sí hay programas y sí hay asociaciones civiles. Lo que pasa es que el grupo todavía no está conformado como AC. Pero sí, pues nosotros nos autosustentamos. Pero la idea es, pues a lo mejor en algún momento hacerlo, ¿no? Ver la posibilidad. Sin embargo, también queríamos, y entiendo que el objetivo de los que iniciaron el grupo es que fuera completamente libre, ¿no? O sea, no tenemos que rendirle cuentas al gobierno, mucho no tener menos, ningún ¿no? color, ¿no? Ajá, Que luego ningún color, exactamente. ¿no? Observo que me imagino que tienes tratamiento ahorita en todos los sentidos, ¿no? Integral, o sea, psicológico, obviamente para el VIH. Y creo de verdad que tú lo hablas desde un lugar, o sea, es una lucha lo que ustedes están teniendo como grupo, pero no te percibo enojado, como muchas veces en muchas luchas sociales está este reclamo a la sociedad desde un lugar de resentimiento. O sea, me queda claro que has hecho un trabajo tuyo interno
que no hace cualquier persona, porque hablas con una calma que de verdad yo me podría quedar así escuchándote ante una situación cabroncísima. ¿Cómo se llega a esto, Marco? Pues no lo sé, yo creo que es parte del camino, o sea, sí, muchos años de trabajo personal y de terapia también. Creo que eso ha ayudado mucho y a mí me gusta, pues, se lo voy a plantear de esta manera, para mí, al menos en el trato que tengo con los demás, me gustaría que fuera como una especie de espacio de calma o de tranquilidad. Sí hay que enojarse y hay que seguir enojados y hay que seguir luchando porque la lucha no se ha acabado y sigue habiendo lugares sin acceso a medicamento y sigue habiendo funcionarios públicos que discriminan y rechazan y médicos también. Entonces, sí hay que enojarse, pero también es bueno, aquí espera un momento, ¿no? Calma, respira, vamos como a conectar un poco contigo y ya, continuamos, ¿no? Entonces, yo creo, yo lo plantearía así, no sé si te respondí. Y existe, sí, en el país, digo, lugares especializados a este tipo de atención. Digo, tenemos en la Ciudad de México a la Clínica Condesa, que desafortunadamente, dependiendo también del gobierno que ande por ahí, a veces no hay medicamento, a veces sí, digo, tiene sus deficiencias. Tenemos aquí en San Luis también un lugar para hacer estudios que en general suelen ser estudios gratuitos. En el IMSS, en el ISSSTE, deberían de ser estudios también gratuitos. Y la cuestión es que esto se puede extender en todo el país, ¿no? Porque si existe otra, ya estoy más tranquilo, como que parecía que estaba enojado hace rato. Pero ya me relajé. Ya respiré. Porque estabas enojado. Pues ya ves esta cuestión. No, es que la verdad sí causa frustración y creo que pues eso hace que uno se encabrone porque hasta que no lo verbalizas te das cuenta de que estamos pa' la chingada. O sea, la gente preocupándose por los putos Terians. Bueno, no, perdón. Yo también ya me apunté. Producción, le pones un pi. O sea, preocupándose por este tipo de cuestiones y mira lo que tenemos en la mesa y nadie se preocupa por esto. Y todo eso se engloba entonces a algo súper importante que creo que quiero también traer acá a la mesa, que es la adherencia al tratamiento, ¿no? ¿Qué es la adherencia al tratamiento? Según la Organización Mundial de la Salud, es el grado de conducta que tiene el paciente respecto a la toma de medicamento, al seguimiento de una dieta o a la modificación de hábitos de vida que corresponde a las recomendaciones acordadas por personal de salud, ¿no? O sea, esto no es una cuestión únicamente médica, ¿no? Es también global. ¿Y qué pasa con la adherencia? O sea, las diferentes personas tienen diferentes acontecimientos que pueden afectar esa adherencia. Pueden ser acontecimientos ya sea personales, como la personalidad, padecer depresión, ansiedad, o también algo como muchísimo más general, como problemas de cercanía con servicios de salud, económicos, y todo este tipo de situaciones, ¿no? El primer paso para una buena adherencia, hablando aquí a los profesionales de la salud física y mental, es cuando el paciente entra a tu consultorio. Ahí, esa relación médico-paciente es el primer paso para que el paciente tenga una buena adherencia al tratamiento, lo cual va a mejorar muchísimo la calidad de vida y obviamente el pronóstico del paciente, ¿no? Porque llevar una mala adherencia lo que va a generar es mutaciones en este tipo de virus y obviamente modificar la enfermedad haciéndola mucho más grave y después que estas mutaciones también puedan ser transmisibles al resto de la población, ¿no? Entonces, es importantísimo porque esto es una cuestión social, ¿no? O sea, que la gente reciba tratamiento nos conviene a todos, no nada más a los que tienen o que padecen esta condición, ¿no? Entonces, seamos humanos como profesionales de la salud, seamos humanos al momento de que llegue el paciente o que llegue la persona a tu consultorio y sigamos ciertas características o veamos que cada quien tiene características diferentes, ¿no? Entonces, vamos a psicoeducar al paciente, vamos a acercar a la familia al tratamiento, psicoeducarla también. Si a nosotros nos falta algo de información, hay que leerle, ¿Sí? Porque esto nos va a ayudar como sociedad a todos a estar mejor, ¿no? No podemos pensar que si hay grupos o hay personas en esta sociedad que están enfermas, no nos va a venir a afectar después. O sea, como grupo, tenemos que estar mejor todos dentro de lo posible, ¿no?
Y pues bueno, no sé, ¿quieren empezar a concluir? Sí. Yo primero agradecerte, Marco. La verdad que qué valioso tu testimonio, tanto en lo personal como en lo profesional. Es una maravilla tenerte aquí. Te agradecemos muchísimo en nombre de mis amigos, del público. Estoy segura que también lo va a apreciar muchísimo. Y bueno, nada más como reiterar, el VIH no es una sentencia de muerte. El estigma sí te puede acercar a la muerte. Entonces rompamos el estigma. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Marco, por estar con nosotros. Yo decirles que la salud física se construye en base a datos, la salud social se construye con empatía, y yo les pediría que este episodio no se quede aquí. Marco. Yo les diría que pues recordemos que el VIH y el SIDA actualmente ya no son sentencia de muerte, que las personas pueden encontrar un tratamiento y hay salida aún en situaciones complejas, tanto familiares como de salud. Entonces creo que eso es algo muy importante que debemos de recordar. Seamos humanos, que puede ser una tarea, un dicho que puede resultar absurdo, pero es muy real y creo que ahorita más que nunca. No podemos permitir que, sin meterme en cuestiones políticas, que ideologías nos pongan límites que ya hemos ganado a través de los años, y que vuelvan a querer ponerlos es muy complejo. Entonces, si no te gusta lo que ves, si no estás de acuerdo con el lenguaje inclusivo, si no estás de acuerdo con las personas trans, pues nada más no te metas con ellas, no se te está obligando, ¿no? Pero el respeto, que es la base, creo que es bien importante también en tema del VIH, y pues nada más no olvidar que la lucha sigue y que el acceso al tratamiento todavía al día de hoy sigue estando complejo para algunas comunidades, y hay que seguir impulsando eso a través de nuestros gobernantes, a través del sector salud, para que eso se haga efectivo y que llegue absolutamente a todos. Y en México es totalmente gratuito. No permitan que nadie les venda medicamento de este tipo. Y es eso, pues nada más concluir con un agradecimiento otra vez. Y me da gusto que hayamos hablado de esto y ojalá luego se repita. Gracias. Recuerden que la salud mental es tan importante como la salud física. Si están viviendo con VIH o conocen a alguien que está padeciendo o cursando con esta condición, los invitamos a buscar ayuda, a hablar, a conectarse. La sanación comienza con la conversación. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Marco. Gracias a todos. Gracias. Síganos en nuestras redes, YouTube, TikTok, Instagram. Escúchenos en Spotify, en Apple Music, Amazon Music. Y pues bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta Adiós. pronto. Gracias. Gracias. Bye. Gracias.